Señor Jesús le bendiga, hermanos. Nosotros lo que hacemos con Jonathan muchas veces acá, más que hacer predicaciones, son como enseñanzas. Y esas enseñanzas no son solamente conceptos de vida y palabras morales de buena crianza, sino que también tienen que ver con aspectos teológicos que están cimentados como base en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo protestante o evangélico que profesamos nosotros. Amén. Por lo tanto, aunque usted escuche una enseñanza de nosotros, no solamente está hablando de algo, de un parecer nuestro, sino también tiene que ver con un fundamento histórico, filosófico, teológico. Amén. Entonces, de cierta medida también se aprende un poco de teología, de filosofía y de historia al estar presente en estas reuniones que nosotros hacemos. Entonces la predicación de hoy, que es una enseñanza, es ¿quién salva a quién? Dios, decisiones y salvación. Amén. Y vamos a leer este siguiente versículo que dice en Efesios 2:8. Léalo conmigo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y vamos a hablar de ciertos aspectos teológicos, los cuales se definen lo que es la salvación por medio de la gracia, y esa gracia tiene que ver con diferentes conceptos que se establecen después de la Reforma por Juan Calvino, que se le denomina el tulip. Amén. Entonces, vamos a hablar primero qué es lo que es el calvinismo, lo que deriva de Juan Calvino, y qué creía. Este es un sistema teológico de la soberanía de Dios, conocido como en el acrónimo TULIP, enfatiza la elección incondicional y la perseverancia de los santos. Esto, en resumen, cree que Dios decide por todo, incluso quién se salva y quién no se salva. Los que Dios elige van al cielo seguro y no todos son elegidos. Entonces, la doctrina del calvinismo establece de que Dios eligió antes de la fundación del mundo a quienes se salvarían y quienes se condenarían. Y vamos a leer algunos versículos, los cuales se apoya el calvinismo. El calvinismo viene de la Reforma Protestante. Fue uno de los reformadores. Lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios de que, siendo hallados por Él, vosotros, de parte de Dios, sois inefables para con Él, porque Él os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces lo que está diciendo es que Dios nos escogió desde el principio para ser salvos, lo que enseña el calvinismo. Este versículo subraya la elección para la salvación, el anterior al conocimiento humano, reafirmando la elección soberana de Dios. Entonces, para simplificar un poco, hay personas que creen, y no es con ánimo de condenarnos nada, sino siendo de una posición neutral, que Dios a usted ya lo predestinó para ser salvo. Y muchas personas se identifican por el hecho de que si Dios lo predestinó para ser salvo, entonces muchas de ellas creen que si tienen que ser salvas en algún momento de su vida, de cualquier forma Dios los va a traer a la iglesia. Y lo que se le denomina eso, gracia irresistible, es que el ser humano, aunque quiera evitar a Dios como ya está destinado para ser salvo, Dios de una u otra forma lo va a traer. ¿Ha escuchado esa doctrina? Por lo tanto, el ser humano no tiene no tiene nada que incumbir, no incumbe en nada por medio de su salvación. Si Dios, desde el principio de la creación, desde el principio del mundo, desde el principio de los tiempos, Él ya escogió a seres humanos para ser salvos y a otros para ser condenados, entonces, según la doctrina del calvinismo, si usted quiere ser salvo, pero si Dios lo eligió para ser condenado, aunque quiera ser salvo, no lo va a poder ser. ¿Por qué? Porque ya fue escogido para condenarse.
Y al revés, si usted quiere perderse y quiere irse al mundo, pero usted está elegido ya para ser salvo, aunque quiera perderse, no puede resistir la gracia de Dios y va a tener que ser salvo. Por lo tanto, habla de la elección soberana de Dios, que está por sobre el ser humano, de su elección. Y el libre albedrío del ser humano viene a ser solamente un espejismo. Es decir, el ser humano cree tener libertad de escoger, pero como Dios ya escogió por el ser humano, entonces el ser humano tiene el espejismo, la apariencia de elegir estar aquí, pero usted no eligió estar aquí, sino que Dios eligió ya por usted, entonces usted solamente hizo caso a lo que Dios escogió por usted. ¿Se entiende? Si está enredado lo explico, pero va por ahí. ¿Ya? Según Efesios 1, del 4 al 5, otro versículo que apoya el calvinismo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta que si yo veo este versículo y lo entiendo tal cual como lo entiende el calvinismo, calza exacto? Dios ya me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos, como dice un dicho, ni pito ni flauta que tocar acá, sino que ya escogió Dios por nosotros. Este pasaje se usa para afirmar que Dios eligió a ciertos individuos para la salvación antes de la creación, sin que nada en ellos lo mereciera. La elección se basa en su voluntad, es decir, Dios ya eligió por el ser humano. El ser humano no hizo nada, porque Él es soberano. Y apoyándose en la respuesta humana, es decir, apoyándose en la elección incondicional. El ser humano incondicionalmente ya es elegido y solamente el ser humano obedece a la respuesta. Y otro versículo que apoya el calvinismo dice, Romanos 8 del 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, todo lo que Dios tenía planificado para ciertos seres humanos antes de la fundación del mundo, y a los que antes conoció, a estos predestinó, para que finalmente también fuesen glorificados. Por lo tanto, hay un versículo que dice que de Dios nadie se escapa de su mano. De los que me diste, dice el Señor Jesús, ninguno se perdió, sino excepto el hijo de perdición. El calvinismo utiliza estos versículos, aunque yo no soy calvinista, estoy solamente exponiendo la doctrina. Se interpreta que Dios predestina, llama, justifica y glorifica a aquellos que han sido escogidos, los cuales enfatiza una cadena de salvación que es segura y determinada desde la eternidad. La predestinación aquí se ve como una decisión soberana de Dios sin depender de la respuesta humana. Es decir, usted no hace nada para que Dios lo haya escogido. Usted fue escogido. Ahora, esto tiene implicancias, pero lo vamos a ver después. ¿Qué implicancias tiene creer en esta doctrina? Muchas veces se han hecho películas, no del calvinismo, ni del tulip, ni de la reforma protestante, pero hay ciertas películas que usted está predestinado a estar con una mujer. Usted está predestinado a tener una familia. Usted está predestinado a morirse en un atropello. Como películas Destino Final o muchas películas que existen que se basan en la doctrina del calvinismo, aunque no hablen del calvinismo, pero se basan en esa doctrina. O sea, su esencia está no explícita, sino implícita, que las personas tienen un destino y ese destino se tiene que cumplir. Y muchas personas en las iglesias también profetizan esos destinos. Se da cuenta que se extrae de muchas doctrinas o creencias que aún
Ni siquiera las personas saben de dónde las sacan, pero las creen. Entonces, como creen en la doctrina de la predestinación soberana, es decir, no porque tú elegiste tu destino, sino que el destino te eligió a ti. Es decir, ese destino es Dios. Por lo tanto, usted no puede hacer nada para ese inevitable destino. ¿Qué es el tulip? En resumen, para no explicarlo, el tulip es el ser humano tiene una depravación total, es decir, el ser humano no tiene nada en él, como para poder hacer algo para salvarse. Tiene una depravación total. No hay nada del ser humano para salvarse. El ser humano no tiene ningún mérito ante Dios para salvarse, porque él tiene una caída pecaminosa, por lo tanto, tiene una depravación total, que lo conlleva a la perdición. La elección incondicional. Dios elige quién se salva y quién no se salva. La expiación limitada. Esta expiación limitada tiene que ver con lo mismo que Dios murió, Jesús cuando vino a la tierra no murió por todo el mundo, sino que murió por los escogidos. Tiene una gracia irresistible para los escogidos. Los escogidos solamente no pueden resistir la gracia de Dios, porque como Dios ya los determinó de antes para ser salvos, aunque ellos quieran perderse, irresistiblemente la gracia no la pueden evitar. La gracia de Dios lo alcanza finalmente. Y la perseverancia de los santos, esas mismas predisposiciones de Dios puestas de antemano, hacen que el ser humano sea santo de forma perseverante. Es decir, él persevera constantemente en la santidad porque él, como tiene un destino predeterminado por Dios, no puede evitar ser santo. Tarde o temprano, aunque vaya a pecar, vuelve a la santidad. Y vuelve a la santidad porque persevera. Esto también es que cree que Dios decide todo, incluso quién se salva, como lo dije antes, quién se pierde. Dios elige quién va al cielo y quién va al infierno. No todos son elegidos. Ese es el resumen del tulip. Y uno de los versículos más claves para el calvinismo y la predestinación dice esto en Romanos 9, del 15 al 16. Pues dice, a Moisés le será misericordia y al que se apiade le será compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. O de que Dios tenga misericordia. No, le mostraré misericordia al quien yo quiera, dice Dios a Moisés. Y yo me tendré compasión del que quiera. Así que no depende del que la busque, la quiera alcanzar, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Es decir, no todos tienen la misma misericordia según la interpretación de este versículo. Este versículo resalta la misericordia y la compasión de Dios que son otorgadas de manera soberana. Él, porque es soberano, decide a quién le entrega más misericordia o menos misericordia, según la doctrina calvinista. Sin que la voluntad o el esfuerzo humano tengan peso en la decisión, es decir, ni aunque llore ni me arrastre, ni aunque gima ni me autoinflige dolor, aunque haga cualquier cosa, si Dios no quiere tener misericordia, por mí no la tendrá. Y si Dios quiere tener misericordia, la tendrá por su soberanía. El calvinismo destaca la soberanía de Dios por sobre la elección humana, por sobre el libre albedrío. Fortalece la noción de la salvación que otorga inmediatamente según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el calvinismo superpone la voluntad de Dios y la decisión humana no es para consideración de Dios, solamente es la consecuencia de la voluntad de Dios. Entonces, en resumen,
Todos estos versículos hablan de que en Romanos 8, del 29 al 30, la salvación es asegurada desde la predestinación hasta la glorificación. Efesios 1, del 4 al 5 dice la elección incondicional desde antes de la creación. Juan 6, 37, otros versículos que no puse. Los que el Padre da a Jesús no pueden ser rechazados. Juan 10, 27 y 29, la seguridad eterna para los elegidos. Nadie los arrebata de Cristo. Soberanía absoluta de Dios en la elección. En Romanos 9, del 15 al 16. En 2 Timoteo 1, 9, la salvación es por el propósito y gracia de Dios, no por las obras humanas. Es decir, la salvación y la gracia de Dios es por su propio plan y propósito, no porque el ser humano haga algo para alcanzar. Filipenses 1:6, Dios completará la obra de salvación en los elegidos. En Tito 1, del 1 al 2 dice, la vida eterna fue prometida desde antes de los tiempos. Y 1 Pedro 1, del 1 al 2 dice, la elección según la presciencia de Dios. Cuando dice el apóstol Pedro, elegidos según su presciencia. Y la presciencia significa el conocimiento previo. Ahora, esta es en general lo que es el calvinismo. No sé si se entendió, pero finalmente es Dios soberanamente, por ser absoluto, Dios creador, crea criaturas según su propia voluntad, para que unos se salven, otros se condenen, para que cumplan el propósito de Dios. Según la doctrina del calvinismo, entonces, Dios creó a Judas para que se perdiera, para que en él se cumpliese la traición al Señor Jesucristo, y por medio de su traición, Jesús se salvara, a nosotros nos diera salvación, a través de la crucifixión y su muerte. El problema acá es que si a Dios lo pone por soberano y el ser humano sin elección, entonces Dios creó el mal. Porque si hay personas que se comportan mal y Dios eligió que algunos se condenaran, y para que se cumpliese el propósito de Dios, entonces el ser humano hace el mal porque Dios escogió que hiciera el mal para que cumpliese su propósito de salvación. Hay un problema ahí, ¿cierto? Producto del calvinismo surge después la doctrina de Jacobo Arminio, un holandés. Jacobo Arminio, que nació en Holanda, no le gustó el calvinismo. Bueno, a mí tampoco me habría gustado si me lo habrían propuesto así. Porque hay unos versículos que dice, por ejemplo, Santiago, el que dice que ha cometido pecado, ¿qué le dice la Escritura? Tenemos al Señor, a Dios, porque interceda por nuestro pecado. O también, cuando dice que el pecado no diga que viene de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie y Él no puede ser tentado. Por lo tanto, si alguien peca, no puede decir que es culpa de Dios, porque hay personas que dicen, Dios me creó así, Dios me creó sin fe. Este determinismo que enseña el calvinismo. Somos determinados para ciertas cosas, por lo tanto, yo no vengo a la iglesia porque no quiera, sino porque Dios no me puso fe en mí. Yo no me arrepiento porque no quiera, yo peco porque está en mí pecar. Es como que empiezan a justificar ciertas acciones en la vida porque están hechos para eso. Entonces, Jacobo Arminio, que nació en 1560 y murió en 1609, él fue un teólogo holandés que cuestionó la interpretación de Calvino de la soberanía de Dios y la predestinación. Esos dos conceptos, soberanía de Dios y predestinación. Entonces, él planteó ciertos conceptos que fueron
que Dios nos creó con libre albedrío. Los seres humanos tienen la capacidad de aceptar o rechazar la salvación ofrecida por Dios. Es decir, Dios, para Jacobo Arminio, Dios no creó seres para que se pierdan y seres para que se salven. Dios creó a seres humanos con libre albedrío y mediante esa elección el ser humano elige perderse o elige salvarse. La elección no es incondicional como lo enseñaba Calvino, sino que es condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a lo que él prevé que responderá por medio de la fe el ser humano. Es decir, Dios dispone la fe, Dios dispone la gracia y el ser humano escoge salvarse o no. Él dispone aceptar, abrazar a Dios. Es condicional, es decir, la elección es condicional a quien la acepta. La elección es condicional a quien la acepta. Por lo tanto, usted no está predestinado para salvarse o perderse. Si usted quiere estar aquí, está. Si no quiere estar aquí, se va. Si no quiere venir, no viene. Si quiere venir, viene. Porque lo que trata de decir el calvinismo es que si yo no quiero venir, es porque Dios puso en mí no venir, porque la consecuencia de no venir a la iglesia es que yo tengo que perderme porque estoy destinado para eso. Dios no hizo una muerte de expiación limitada. Dice Jacobo Arminio, la expiación es universal, es decir, Dios murió por todo el mundo, no por solamente los escogidos, por todo el mundo. Yo soy arminiano, obviamente voy a defender esta doctrina. Y yo creo que usted también, porque me ha dicho Meratón. Porque es lógico, me imagino que es lógico. Ahora, la gracia es preeminente. Dios da a todos los seres humanos una gracia previa que les permite responder al Evangelio, dice Arminio, aunque esta gracia puede ser resistida. Es decir, a todo Dios le entrega la gracia, es decir, la gracia es el regalo de la salvación por medio de Cristo, a todo ser humano, de una u otra forma, de mayor o gran medida, gente que le esté predicando constantemente o gente que a lo mejor usted va pasando por una calle y hay unos hermanos predicando y lo escuchó una vez a la semana, pero todo le da gracia preeminente. Esa gracia usted la puede, hay gente que puede escuchar todos los días, puede estar sentada todos los días, ser hijo de pastores todos los días y no significa que esa gracia la acepte. Y hay gente que puede estar pasando una vez y escuchó una palabra, una frase y eso lo llamó. Por lo tanto, esa gracia a todo Dios se la entrega. Amén. Y también, a diferencia del calvinismo, como la gracia es irresistible para el calvinismo, es decir, el ser humano, aunque quiera resistirse, como está destinado a salvarse, no puede resistir la gracia, no puede perderse. La salvación no se pierde en el calvinismo. Pero Arminio dice lo contrario, la salvación se puede perder. Y no porque Dios lo haya decidido, sino porque usted lo decidió. Entonces, la diferencia entre Calvino y Arminio, que la predestinación para el ser humano, para los elegidos es incondicional y para los que se van a perder es incondicional, es decir, usted nació para perderse, usted nació para ser salvo. Entonces, para Arminio es condicional, usted decide basándose en la fe previa. Amén. Usted escoge salvarse o perderse. Es condicional. Pero esa gracia previa que Dios entrega, como Dios conoció de antemano a los seres humanos, Él previnió entregar o poner las condiciones para que ese ser humano lo escogiera. Es decir, usted tampoco hizo algo para estar aquí, porque Dios ya puso la gracia
de antemano para que usted la escuchara. Es decir, usted escuchó el Evangelio por sí solo, le vino a la mente, o vino alguien y le predicó. ¿Previó Dios que usted conociera a Jesús? Sí. A través de, a lo mejor, de su pareja, a través de su papá, a través de sus tíos, a través de sus primos, a través del vecino, a través de un predicador en la calle. De alguna u otra forma, Dios previó darle la gracia por medio de la fe. La expiación para el calvinismo, como le dije, es limitada, es decir, es solamente para los elegidos. La expiación para el arminiano, o para Arminio, es universal para todos. Dios murió por todos. Hay un versículo, siempre citan, y siempre se ha citado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, todo aquel que en él crea, más tenga vida eterna. Entonces, por lo tanto, ese versículo refuta ese punto del tulip. La perseverancia de los santos es solamente para Calvino, es solamente para los salvos. O sea, usted puede perseverar en la santidad porque usted está predestinado para eso. Pero en cambio, para Arminio, la perseverancia de los santos es posible, tiene que ver con la posible pérdida de la salvación. ¿Qué significa eso? Que usted, si quiere, persevera en santidad, y usted, si quiere, se va al pecado. Es decisión personal. Por lo tanto, el libre albedrío en Calvino no es un libre albedrío real. No existe el libre albedrío, no existe la libre voluntad humana. ¿Ya? Porque el ser humano, al tener una depravación total, como lo enseña Calvino, depravación total, que el ser humano por sí solo no puede elegir el bien, sino que necesita a Dios para escoger el bien. Y en esa parte estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en esa parte. Y lo que enseña, sí, es que como no existe el libre albedrío, él entiende que Dios tiene que escoger seres humanos para ser salvos. Es decir, en su soberano dominio, en su soberanía como Dios, Dios como el ser humano no puede escoger por sí solo, Él tiene que escoger por nosotros. Es como a los niños, el niño no puede escoger entre comer verdura y comer comida chatarra. El niño siempre va a escoger comida chatarra, según Calvino, porque el niño está depravado por comer comida chatarra. Pero el comer las verduras que le hacen bien, comer las proteínas que le hacen bien, no lo va a escoger. Lo que dice Arminio, no. En parte dice, sí, el ser humano está inclinado a comer comida chatarra siempre, pero tiene la capacidad de darse cuenta de que no es saludable, aunque se incline a comer comida chatarra. Pero no por eso va a elegir la comida saludable. Tiene que venir Dios a predisponer esa comida saludable para que Él pueda hacer el salto y escogerla. Hay una diferencia. No es que tú decidas escoger la comida saludable, porque no puedes. Lo cree eso también Arminio. Pero dice, Dios tiene que venir y poner algo en ti, que es la gracia por medio de la fe, para que tú puedas hacer el salto y escogerlo. Pero por ti solo no puedes adquirirlo. Por lo tanto hay una diferencia, ¿ya? No es lo contrario ni lo opuesto, sino un matiz ahí. Ahora, sigamos en el PowerPoint. El arminianismo clásico, sistema que responde al calvinismo, y acá dice el arminianismo, Dios elige basado en la fe prevista del creyente. Es decir, Dios, cuando los calvinistas citan a los que antes conoció, a estos predestinó, lo que enseña el calvinismo es que Dios no
no es que conociese la voluntad del ser humano, sino que referirse a los que antes Él conoció, significa que Él, en su poder omnisciente, Él determina a los que se salvan y a los que se pierden, y por eso los predestina. Es decir, Él ya determinó un conocimiento anticipado de qué persona se va a perder y qué persona se va a salvar. Lo que dice el arminianismo es que Dios visualiza al ser humano en su futuro y ve sus acciones, y con respecto a sus acciones los determina a ser salvos. Él pone las condiciones, los tiempos, las edades. Y a mí me gusta hacer pensar a las personas, y por eso voy a plantearle una pregunta, aunque no está aquí. El problema del arminianismo, dice el calvinismo, es que si el ser humano, Dios responde a la voluntad del ser humano, es decir, el ser humano puede elegir, entonces, si es Dios es omnisciente, ¿qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Pero si Él espera una respuesta del ser humano antes de determinar lo que va a hacer con él, ¿me entiende? Porque lo tiene que conocer de antemano, pero de antemano tiene que saber primero lo que va a hacer. Si Él dispone en cierta situación al ser humano y sabe que si lo pongo en esta situación se va a perder, si lo pongo en esta situación se va a salvar, ¿cierto? Entonces lo que dice el calvinismo es que entonces Dios no sabe todo, porque primero tiene que aprender sabiendo que va a ser primero el ser humano para poder determinarlo. No puede ser omnisciente. ¿Entendió la pregunta o el planteamiento? Si Dios tiene que saber primero o conocer primero lo que va a hacer el ser humano, entonces Dios no sabe toda la respuesta porque espera una respuesta humana antes para poder determinar el después. Entonces ahí el calvinismo se afirma de esa respuesta y fundamenta su doctrina. Yo le voy a responder un poco después, pero piénselo, si es que le planteo un juego mental. A mí me gustan estos planteamientos mentales, me gusta hacer pensar. Ahora, volviendo al arminianismo, ¿qué dice el arminianismo en respuesta del calvinismo? Dios quiere salvarlo a todos. Dios quiere salvarlo a todos. No es que Dios haya escogido a alguno u otro, sino que Dios quiere salvarlo a todos. Ahora, ¿de qué depende de que lo salve a todos? Depende de la respuesta de cada uno de nosotros. Y depende de qué depende la salvación. Si gana o se pierde, depende de que si yo peco o no peco, si me santifico o no me santifico. Por lo tanto, el arminianismo, en resumen, se basa en su núcleo, es decir, en su centro, en la elección humana o en el libre albedrío, que significa la voluntad humana decidiendo la gracia, decidiendo si abrazo la gracia. El calvinismo se basa en la soberanía total de Dios. A Dios nada se le escapa, ni siquiera las acciones humanas. Él escoge por todos nosotros. Entonces hay un choque, soberanía, donde no existe el libre albedrío real, sino que nosotros aparentamos estar decidiendo, pero Dios ya decidió por nosotros, y las acciones justas, buenas y malas y pecaminosas las decidió Dios para cumplir su voluntad en la humanidad, según el calvinismo. En cambio el arminianismo dice no, el ser humano, Dios quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento, según lo que dice el apóstol Pedro, y entonces el ser humano elige su salvación. Y vamos a leer unos versículos que apoyan el arminianismo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno o que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no quiere que nadie se pierda.
Entonces, para el calvinismo esto sería una piedra de tropiezo en su doctrina. Entonces, el alcance de este versículo para el calvinista es que de los escogidos no quiere que nadie se pierda, pero sí los que fueron escogidos para que se perdieran, eso sí quiere que se pierdan. Pero el contexto del versículo, como te acuerdas que yo le enseñé con el niño de las manzanas, tiene que ver mucho. ¿Para qué Dios dice, no quiero que nadie se pierda, pero entre comillas estoy diciendo solamente los escogidos? Estoy como, vengo para el calvinismo, la creencia en Dios tiene que ver desde sus lentes calvinistas. Y me acuerdo que el hermano Jonathan una vez habló del tema del pretribulacionismo, tiene que ver con lo mismo. Se ponen los lentes calvinistas y con los lentes calvinistas leen los versículos. Igual que los pretribulacionistas. Se ponen los lentes pretribulacionistas y leen con lentes pretribulacionistas los versículos y los reinterpretan. Pero no se olvide del punto que le comenté, del fuerte del calvinismo. Si usted decide y Dios, mediante la decisión suya, conociendo eso, después determina su destino, es decir, para que usted pueda escoger, entonces Dios aprende. Dios aprende. Y como Dios es omnisciente, ¿cómo puede aprender? Si lo sabe todo. Ese es el fuerte del calvinismo. Mantenga en mente una respuesta. Hasta ahí el arminianismo es fuerte. Falta responder eso. Falta responder eso. Ahora, esa es la gran pregunta teológica. Es la gran pregunta teológica que ahí fricciona las dos doctrinas. Ahora, el arminianismo tuvo sus evoluciones en la doctrina, que lo vamos a ver con John Wesley. Yo creo que se me ha pasado rápido el tiempo, entonces vamos a llegar hasta ahí y lo vamos a dejar en pausa. Y este es el versículo que también le cité en delante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí el calvinismo dice, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no a todos, sino en quien él cree. Entonces está cerrando el círculo, no lo está expandiendo a todos, sino a todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda. Entonces, aunque en apariencia para uno, yo que soy arminiano, leo este versículo, ¿viste que Dios murió por todos? No, pero para el que crea. Entonces, pero en el otro versículo dice que Dios murió por todos, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese sí habla de todos. Y acá en 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, quiere que todos procedan al arrepentimiento, no hace una exclusión de los escogidos, sino de los que creen, sino que todos, ¿ya? Entonces, después surge John Wesley, y se llama la doctrina que él desarrolla, que se llama la doctrina el arminianismo wesleyano. Y el arminianismo wesleyano refuerza algunas ideas en contra del calvinismo. La rama del arminianismo desarrollada por John Wesley, o Juan Wesley, afirma la posibilidad de perder la salvación y el fuerte énfasis en santidad y la vida cristiana práctica. A ver, por ejemplo, de que la salvación se pierde. Por ejemplo, en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por gracia os justificáis
de la gracia habéis caído. O sea, cuando las personas quieren justificarse por la ley, y esta ley se refería a los cristianos que querían seguir la ley de Moisés, el apóstol Pablo dice, si te quieres justificar por la ley de Moisés, o por la ley, y esto se puede expandir a cualquier tipo de ley que no sea la ley de Cristo, de la gracia te caíste. Te justificáis por la ley entonces, no por la gracia. Por la gracia te justifica por medio de Cristo. Pero si no te quieres justificar por la gracia de Cristo, sin seguir a Cristo, te justifica por tu propia ley, o la ley, en este caso en el contexto de la ley judía, entonces te caíste de la gracia y te desligaste de la salvación por medio de Cristo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi propio cuerpo, mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo asegura en estos versículos que personas que tienen la gracia, si se alejan de la gracia por una ley distinta a la ley de Cristo, a la gracia de Dios, a la gracia de Cristo, se caen de la gracia y se justifican por la ley. Y por la ley nadie es salvo. Entonces también dice que yo mismo siendo heraldo para otros, yo golpeo mi cuerpo, ¿para qué? Para que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, si yo no me mantengo, me puedo perder. Es decir, no saca nada con haber sido el gran apóstol si él no se mantiene a raya en la santidad. Entonces el apóstol Pablo afirma que algunos han caído de la gracia, lo que indica la pérdida real del estado de salvación. Y también Pablo mismo teme ser descalificado, teme ser eliminado. La palabra griega puede implicar rechazo de Dios por medio de mi pecado. Por lo tanto, lo que habla Wesley es que la salvación se puede perder, aún siendo escogido. El tema es que aquí nosotros, como nos criamos en la iglesia pentecostal, creemos en estas doctrinas. Hay una diferencia, sí, en lo que es la creencia histórica arminiana a la creencia que yo escuché que es más católica en la iglesia protestante unicitaria. Que nosotros somos participantes de nuestra salvación. El arminianismo enseña que nosotros no participamos de la salvación. En parte somos copartícipes de la salvación, pero no y principalmente participantes, porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios entrega las condiciones, por lo tanto yo no tengo crédito por aceptar lo que Dios me regala. Dios tiene todo el crédito. En alguna forma soy copartícipe de ese, no del crédito, sino copartícipe de hacer caso, de hacer la voluntad de Dios.